buenos días. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Etología, les doy la más cordial bienvenida. Soy el Dr. Luis Curra, presidente de la Sociedad del Congreso. Hoy iniciamos la actividad del tercer Congreso Paraguayo de Etología con ponentes de alta calidad y esperemos aprovechar al máximo. Muchas gracias y una vez más bienvenidos. Muy buenos días. Damos al inicio al simposio Update en Diabetes. En esta ocasión damos la bienvenida al doctor Luis Barrio Canal, al primer disertante. Él es especialista en medicina interna, especialista en endocrinología, tiene posgrado en la Universidad de Newcastle, presidente de la Sociedad Paraguaya de Diabetología, y nos hablará en este momento del valor de la hiperglucemia postprandial. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Dije que ya no iba a hacer esto, pero ante la invitación de Luis no pude escapar. Bueno, el tema es el valor de la hiperglucemia postprandial y voy a enfocar una serie de tópicos que tienen que ver con la fisiopatología, el diagnóstico, en el caso de la prediabetes y la diabetes, como factor de riesgo cardiovascular y de otras complicaciones, y dudas, llamé el último tópico. No voy a mencionar nada con respecto al tratamiento, a la terapéutica, porque la doctora Duarte se encargará de ello. Sin entrar en detalles con respecto a la fisiopatología, esto se ve que claramente representa en la diabetes es una afección de inicio postprandial, que quizá empiece ya en estadios tempranos, como personas con obesidad o con prediabetes, y luego esto va aumentando y la hiperglucemia basal se va acercando a la hiperglucemia postprandial a medida que avanza la enfermedad, con todas las otras alteraciones que conocemos de todos los órganos involucrados, como el páncreas, el hígado, el músculo. Pero obviamente con mucho énfasis en lo que se ha venido hablando en los últimos tiempos, que obviamente tiene algo que ver con la hiperglucemia postprandial, como es el efecto incretina, que está disminuido o perdido en personas con diabetes tipo 2. De manera que la hiperglucemia postprandial representa una alteración más temprana, una de las más tempranas de la homeostasis de la glucosa asociada a la diabetes. Se encuentra marcadamente exagerada en pacientes que tienen también hiperglucemia en ayunas, y los niveles subóptimos de glucemia postprandial pueden contribuir obviamente a un mal control de una persona con diabetes. Este es un artículo muy interesante donde se establece la contribución de la hiperglucemia postprandial y la glucemia basal en el promedio de glucosa del día y su relación con la hemoglobina glicada. Ustedes ven que al inicio de la afección, o cuando si dividimos un grupo de pacientes en quintiles de hemoglobina glicada de menor a mayor, perdón, era este, ¿cuál era? De menor a mayor, la contribución de la hiperglucemia postprandial es muy evidente al inicio o con grados moderados de control glucémico, y esto va cambiando progresivamente a través del tiempo al punto que cuando la persona tiene una hemoglobina glicada que sugiere muy mal control, gran parte de la contribución de la hiperglucemia promedio es más de ayuno que postprandial. De manera que en conclusión existe un cambio progresivo en la contribución respectiva de la hiperglucemia basal y postprandial cuando el paciente progresa de una hiperglucemia moderada a alta. La contribución de la hiperglucemia postprandial es predominante en personas con diabetes moderadas, mientras que esta es más prevalente la hiperglucemia basal a medida que empeora la diabetes. Y esto parece ser que es un continuo a medida que los pacientes pasan de un control metabólico moderado a malo. Con respecto a diagnóstico, se ha venido hablando acerca de la posibilidad de reemplazar nuestro gold standard, quizás hasta hoy, del test de tolerancia oral de glucosa, por una cuestión de practicidad, método, costo, etc. Entonces, la idea es discutir acerca de test de tolerancia oral de la glucosa versus hemoglobina glicada.
Estas son las curvas que ocurren habitualmente en personas con tolerancia normal, con prediabetes o intolerancia a la glucosa y en diabetes. El tema con el test de tolerancia es que aún en estos tres grupos de pacientes pueden haber patrones que son muy diferentes de un día para otro, de un paciente a otro. Hay aquellos que tienen un patrón monofásico como este, un paciente bifásico, me estoy refiriendo a la respuesta en la glucosa, y un grupo no clasificable. Y hay quienes especulan más que existen varias clases de patrones y clasifican en 1, 2, 3 y 4, de manera que es un test que, hay que admitir, es variable. Entonces, esta gente editorializa si deberíamos continuar con el test de tolerancia como diagnóstico de diabetes, y aquí hay algunas consideraciones que hacer. Hay algunas condiciones en las cuales obviamente se favorece el test de tolerancia, enfermedad renal crónica, una diabetes de inicio reciente después de un trasplante, diabetes gestacional, que es una condición claramente hiperglucémica, diabetes relacionada a la fibrosis quística, una diabetes de inicio brusco, que no tendrá alterada la hemoglobina glicada, y enfermedades que alteran, como vamos a ver, las determinaciones de la hemoglobina glicada. Y surge recientemente, esto es un statement de la IDF acerca de la utilidad de usar el test de tolerancia de 1 hora en lugar del test de tolerancia de 2 horas. Y resulta interesante con algunos cuestionamientos que le haré. Este test se considera que es 1 hora post sobrecarga en personas con test de tolerancia normal. Si tienen 155 miligramos por decilitro, es predictivo de progresión a diabetes, complicaciones micro y macrovasculares, apnea del sueño, diabetes relacionada a fibrosis quística, hígado graso, entre otras, y también mortalidad. Entonces se habla de una categoría de hiperglucemia intermedia que englobaría a los pacientes que tienen glucemia normal en ayunas y prediabetes o intolerancia a la glucosa. Y esta es la conducta a seguir. En personas que tengan 1 hora postglucosa, un valor de 1 hora postglucosa de 155 miligramos por decilitro, se las cataloga como hiperglucemia intermedia. Y estas personas deberían entrar en una intervención en estilo de vida y un programa de prevención de diabetes. Y las personas que tuvieran un valor de 1 hora postglucosa de más de 209, se les cataloga como diabetes tipo 2 y deberían repetir el test para confirmar el diagnóstico. Esa es la parte que no me convence tanto. Si finalmente no era práctico el test de tolerancia de 2 horas, acá tenemos que hacer 2 tests de tolerancia de 1 hora. Con respecto a la hemoglobina glicada, como decía antes, hay factores o condiciones fisiológicas o enfermedades que favorecen a que se altere la hemoglobina glicada para arriba o para abajo. Factores que elevan la hemoglobina glicada son algunos fisiológicos, como la edad. Se asume de que la hemoglobina glicada puede aumentar en 0,1% por década a partir de los 30 años. Y la raza. Parece ser que nosotros, hispanos, latinos, también los afroamericanos, tienen una hemoglobina glicada más elevada que los caucásicos. Alteraciones que tengan que ver con la disminución del recambio celular, como se ve en la anemia ferropénica, en la anemia por deficiencia de B12 y en la anemia por deficiencia de folato. La ausencia de vaso, ya sea congénita, es rara, pero pacientes esplenectomizados. Hemoglobinopatías, algunas curiosamente elevan la hemoglobina glicada, otras, como vamos a ver, la disminuyen. El uso de eritropoyetina, el abuso crónico de alcohol y el uso crónico de opioides. Y están los factores que disminuyen falsamente la hemoglobina glicada: tratamiento con hierro, enfermedad hepática crónica, esto es porque se disminuye la glucosilación. Una disminución de la vida media del eritrocito, y esto se ve habitualmente en el embarazo, paciente con esplenomegalia y en anemia hemolítica, y otras hemoglobinopatías, como decía. Una pérdida aguda crónica de sangre también puede alterar falsamente disminuir falsamente la hemoglobina glicada, y enfermedad renal crónica. Y probablemente el siguiente paso sea el monitoreo continuo de la glucosa, pero convengamos que no es tan práctico, sobre todo es muy costoso, ¿verdad? No, para usarlo como herramienta diagnóstica
no creo que prospere. Pero esto es interesante porque se vio en un paciente con una talasemia que tenía esto, con un test de tolerancia normal, tenía sin embargo estos 2 picos de hiperglucemia en rango diabético. Y ahí se hizo el diagnóstico. Bueno, con respecto a factor de riesgo de la hiperglucemia postprandial, está relacionada con enfermedad macrovascular, también microvascular, de cualquier índole, con cáncer, con trastornos cognitivos en personas mayores con diabetes tipo 2. Hay un engrosamiento de la íntima media de las carótidas y una disminución de flujo de sangre en el miocardio. También condiciona estrés oxidativo, inflamación y disfunción endotelial. Este es un resumen de varios estudios, de los principales que se han hecho con respecto a la hiperglucemia postprandial como factor de riesgo cardiovascular. Destaca el DECODE, que fíjense que encontró relación con casi todos, con causas de mortalidad de todo tipo, enfermedad, mortalidad cardiovascular, mortalidad por cardiopatía isquémica, mortalidad por ACV. Otros no tan concluyentes como el SHO, a continuación con 3 puntos relacionables, y algunos que no encontraban ninguna relación, otros solamente con eventos cardiovasculares, no mortalidad, etc. Y para resumir el estudio que realmente reclutó a la mayor cantidad de pacientes, se encontró una relación entre la glucemia en ayunas y la glucemia postprandial de 2 horas y la mortalidad de cualquier causa por enfermedad cardiovascular o no cardiovascular. La idea era determinar si esta relación es gradual o de tipo umbral, y el resultado fue que en personas sin historia previa de diabetes existe una relación gradual entre la glucemia de 2 horas y la mortalidad cardiovascular, más que un efecto umbral. O sea, no existe un nivel de glucemia en el cual empieza el riesgo cardiovascular, sino que es una cuestión gradual. Y los pacientes con diabetes tipo 2 conocida tuvieron, obviamente, estábamos hablando antes de los pacientes sin diabetes, pero los pacientes con diabetes diagnosticada tuvieron un significativo mayor riesgo. Y acá se ilustra esto, sobre todo esto que nos interesa, la muerte cardiovascular. Como ven que a medida que aumentan los valores de glucemia postprandial, el riesgo cardiovascular aumenta. Este es otro estudio que resume, otra imagen que resume los hallazgos en cuanto a riesgo microvascular, que obviamente también existe, como decía. Se habla de retinopatía, neuropatía y nefropatía, los 3 en este caso del estudio de Shiraiba del 2005, solo retinopatía en el 2013 y solo nefropatía en el estudio de Sun del 2015. Ahora, ¿cuál es el impacto de la hiperglucemia en la incidencia de enfermedad cardiovascular en otras poblaciones? Y este es un estudio muy interesante de Japón. Los japoneses son muy prácticos. El impacto de la hiperglucemia postprandial en pacientes japoneses con diabetes, convengamos que en la causa de muerte más frecuente en Japón es el cáncer, seguido de infecciones y enfermedad cardiovascular. Entonces la hipótesis que ellos plantean es que las excursiones agudas de la glucemia, más que una hiperglucemia sostenida, es lo que desencadena el estrés oxidativo. El estrés oxidativo genera daño del ADN, aumenta la inflamación y el daño vascular, y todos estos contribuyen a la progresión del cáncer y la aterosclerosis. Una fantástica explicación de cómo confluyen el cáncer y la diabetes. Entonces, en conclusión, dicen que la media de glucosa de 2 horas post desayuno, este fue un estudio que hicieron sin test de tolerancia a la glucosa, sino un desayuno, una muestra de azúcar post desayuno, y encontraron que fue un predictor de incidencia en enfermedad cardiovascular y mortalidad de cualquier causa en pacientes con diabetes de tipo 2, independientemente de la media de la hemoglobina glicada. Por cada 1 milimol de aumento en la media del valor de glucemia a las 2 horas post desayuno, existió un aumento de riesgo cardiovascular de un 11% y un riesgo de mortalidad de cualquier causa en un 15%. Y esta asociación parece ser más importante en pacientes de igual o más 60 años o que en pacientes que tengan menos de 60 años. El estudio STOP NIDDM Trial, que usó la carbosa, que yo tenga entendido, no sé si existe, acá definitivamente ya no existe más, lo que yo llamaba por culpa de los gases del oficio, no eran los gajes del oficio, porque obviamente el principal problema eran los efectos gastrointestinales. Pero este estudio fue muy interesante al demostrar de que existe una posibilidad de que los pacientes permanezcan libres de riesgo cardiovascular con acarbosa comparado con placebo.
Ustedes ven que todo favorece a carbosa, salvo acá la enfermedad vascular periférica, pero todo el resto del conjunto de riesgo cardiovascular favorece a la carbosa comparado con placebo. Y también se encontró que favorece a la progresión de la hipertensión arterial. En conclusión, el tratamiento con la carbosa en pacientes con intolerancia a la glucosa se asocia a una reducción significativa de enfermedad cardiovascular e hipertensión, y las observaciones son compatibles con la hipótesis de que la hiperglucemia postprandial es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular y justifica el screening de estos pacientes y el tratamiento de los mismos. No tuvo la misma suerte el estudio Navigator con nateclinida, que tampoco la tenemos disponible, era una sulfonilurea, un insulino secretor símil a sulfonilurea, pero una vida media, una acción mucho más corta y una vida media mucho más corta. Pero acá no se encontró ninguna relación favorable con respecto a incidencia de diabetes, enfermedad cardiovascular, otros resultados cardiovasculares y muerte por cualquier causa o por enfermedad cardiovascular. En la conclusión del trial fue que en personas con prediabetes y enfermedad cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular, nateclinida usada a 60 miligramos 3 veces por día comparada con placebo, más un programa de intervención de estilo de vida, no redujo la incidencia de diabetes ni de resultados cardiovasculares. Y dije, no voy a hablar del tratamiento, pero una pequeña mención acerca de un estudio que me tocó hacer con la stevia. Este fue un estudio por encargo de una empresa que tenía un producto publicitado como con beneficios para las personas con diabetes, porque se han demostrado que derivados de la stevia pueden tener efectos beneficiosos en la salud humana, como por ejemplo en la diabetes, hipertensión, incluso en la insuficiencia cardíaca. Un estudio muy modesto. Lo que hicimos básicamente fue tomar un grupo de personas que tenían el diagnóstico de diabetes tipo 2, de prediabetes, perdón, y les sometimos a un test de tolerancia a la glucosa en 2 ocasiones separadas por 15 días, y lo que vimos fue que comparado con el día que usaban placebo, el rendimiento del test de tolerancia, o sea, la respuesta fue mejor el día que consumieron 6 comprimidos de stevia previo al test de tolerancia. Bueno, y finalmente las dudas. La duda es importante para que nadie se enoje. Hay un filósofo griego, uno francés y un inglés. La duda es el principio de la sabiduría, decía Aristóteles. La duda lleva al examen y el examen a la verdad, decía Pedro Abelardo, que es francés. Y la duda es la escuela de la verdad, decía Francis Bacon. Y mis dudas las dudas que me asaltan son dudas diagnósticas y dudas terapéuticas. Para las dudas diagnósticas le convoco a Gloria, 61 años. Este es el rango de peso que mantuvo en los 2 años que la conozco, con un índice de masa corporal en el rango normal. Historia familiar de diabetes, muy importante. Padre, madre dudaba, pero 2 hermanos sí, también con diabetes. Y esta es la evolución de las glucemias y los test de tolerancia y la hemoglobina glicada de Gloria en este tiempo. En el año 2022, en noviembre de 2022, tenía una glucemia de 109, tenía una glicada de 5,3, el diagnóstico es glucemia anormal en ayunas. El 19 de enero de 2023, a raíz de la glucemia normal en ayunas, decidimos hacer un test de tolerancia, y esto seguía con una glucemia normal en ayunas 106, pero una respuesta absolutamente normal a las 2 horas. Entonces el diagnóstico fue glucemia normal en ayunas, test de tolerancia normal con insulinemia normal. En noviembre del 2023 tenía una glucemia 94, pero una glicada de 6%, que como ven en el rango de laboratorio era el rango de prediabetes. De manera que el diagnóstico fue glucemia normal en ayunas y prediabetes por hemoglobina glicada. Y finalmente, el 8 de marzo de este año, seguía con una glicada de 6%, y el test de tolerancia, a pesar de que su glucemia anormal tenía glucemia normal en ayunas, el test de tolerancia era normal, de manera que el diagnóstico fue glucemia normal en ayunas, test de tolerancia normal con insulinemia normal, pero prediabetes por hemoglobina glicada. Entonces las lecciones de Gloria son las siguientes. La hemoglobina glicada no siempre es tan confiable, no hay un método diagnóstico fiable, infalible. Si es necesario, hay que combinar test diagnósticos, y yo creo que sí, sigue siendo el gold standard el test de tolerancia. Habrá que ver qué pasa con el test de 1 hora que dijimos. Y las dudas terapéuticas surgen con Saturnina, que cuando lo conocí tenía 58 años, ahora tiene 72, y ella es diabética desde el año 2006, la conocí en el 2010, talla, peso actual, ese es el rango de peso en todo este tiempo que nos conocimos, con un asterisco porque en algún momento llegó a pesar solo 52 kilos cuando un control de azúcar era muy malo, y no tiene historia familiar de diabetes.
Entonces con Saturnina yo digo la hiperglucemia postprandial y el largo camino hacia un control glucémico adecuado, porque ahora verán que no fue fácil controlarla. Empezamos en el 2010, 63 kilos de peso, el viejo Dagonil y metformina usaba, tenía 361 por glucemia capilar, venía ya tratada con glimepirida, 1 miligramo de metformina medio 1,1 de 850. Al mes siguiente la glucemia estaba en 72, la basal, pero tenía una glicada de 13,5%. Por esa glucemia basal decidí bajar la glimepirida a la mitad y la metformina, aumentar la metformina porque era menos riesgo de hipoglucemia a 3 por día. En julio del 2011 hubo una mejoría, tenía una glucemia basal de 112 y una glicada de 8,3, seguimos igual. Para abril de 2012 ella había aumentado bastante de peso, 72-100, tenía una glucemia capilar laboratorial de 2,47 y se había disparado de vuelta su glicada a 15,6%. Ahí ya recomendé el uso de insulina, pero la paciente no aceptó, de manera que decidí agregar pioglitazona y aumentar de vuelta la glimepirida. Aquí hubo un corte porque la paciente desapareció y reapareció 3 años después. Allá había perdido 20 kilos en 3 años. Ahí está lo que les había comentado, que llegó a un peso tan bajo como 52 kilos 600. Tenía una glucemia de 294, la glicada seguía exactamente igual, 15,5%. Ahí ya no se opuso la insulina, empezamos con Levemir, se suspendió los antidiabéticos orales. Ya estoy terminando. En julio de 2015 tenía había ganado peso 60-700, estaba en este momento ya con Lantus 26 unidades, la glucemia era 118, glicada mejorada 9,3%, entonces decidimos bajar en base a esa glucemia basal, o quizá también acá ya en algunos controles de glucemia que no menciono, glucemia capilar que no menciono, pero decidimos bajar la dosis de Lantus a 22. En octubre del 2015 pesaba 63 kilos y medio, Lantus seguía con 26, una glicada de 9,5. Seguimos con 26 de Lantus y decidimos reincorporar la metformina 2 veces por día. En marzo de 2016 tenía casi 60 kilos, su glicada había empeorado, fuimos a 40 de Lantus, 2 metformina por día. En septiembre de 2016 los autocontroles claramente mostraban una tendencia a hipoglucemia basal, con basales de 56, 54, uno de 146 y niveles muy altos pre-cena. De manera que parecía obvio que habían picos postprandiales, de manera que decidimos incorporar insulina rápida 8 unidades. En noviembre de 2016 la glicada había mejorado, era su mejor glicada desde que la conocí. Los controles seguían en buen rango, quizá con tendencia a hipoglucemia, y en ese momento tuvo una glucemia capilar de 500. Lo cierto es que a pesar de eso decidimos bajar la dosis por esa tendencia a hipoglucemia basal, bajamos la dosis de Lantus e incorporamos Actrapid también a la noche. De febrero de 2017 a febrero de 2018, con dosis variables de Lantus y Actrapid, este rango de hemoglobinas glicadas que no era muy bueno, y en ese momento pensamos usar, como a la usanza de la vieja NPH, repartir la Lantus en 2 dosis para buscar mejor control y una Actrapid al mediodía. En marzo de 2018 tuvo glicadas de 14%, 11%, seguía con Lantus, Actrapid. Vamos rápido con esto. En agosto de 2018, acá de vuelta hubo un corte, la paciente desapareció por 2 años, volvió con una glicada de 9,6, había suspendido Actrapid, ese era el detalle. Retomamos el Actrapid, mal control en febrero, mejorado en mayo de 2021. En el 2022 tenía glicadas de entre 8,4 y 8,9. Para mayo de 2023, con Toujeo 40, ya habíamos cambiado a Toujeo, había aparecido la dapaglifosina, también le agregamos 5 miligramos día. Con Toujeo 40, Apidra 8, metformina de LP 1000 y dapaglifosina 5, logramos una glucemia de 89 y segunda mejor glicada, 7,5%. Decidimos bajar su dosis de Toujeo a 34. Y finalmente, esto es en septiembre, y finalmente en abril, la paciente está con esta dosis de Toujeo 34, Apidra 10, metformina 1, dapaglifosina 5, tiene buenos controles y su hemoglobina glicada 7,3%. Y acá se acaba. Entonces las lecciones de Saturnina son que el logro de un control glucémico adecuado puede ser lento y difícil, considerar siempre la posibilidad de hiperglucemia postprandial cuando las glucemias basales y preprandiales son normales bajas, pero la glicada está elevada, y pedir controles postprandiales cuando se pueda, al menos post-almuerzo. Muchas gracias. Gracias, doctor Barrio Canal, excelente ponencia. Ahora tengo el honor de presentarle a la doctora Freya Duarte. Ella es especialista en medicina familiar
especialista en diabetología, es jefa del Servicio de Medicina Familiar del Hospital Militar, directora clínica de la Clínica Periférica Irendahue, y nos hablará sobre solo las insulinas controlan las glicemias prandiales. Adelante. Muy buenos días, soy la doctora Freya Duarte. Vamos a hablar un poquitito sobre el control glicémico, o sea, sobre el control glucémico de ayunas y el prandial, ¿verdad? Bueno, como ya había mencionado el doctor, un poquitito esto es para ponernos en contexto sobre los criterios diagnósticos de la diabetes, ¿verdad? Donde hablamos que la glicada mayor o igual a 6.5 nos hace un diagnóstico, la glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126 también, y una prandial a las 2 horas mayor o igual a 200, así como la TTGO mayor o igual a 200, perdón, así como la prueba aleatoria de glucosa plasmática mayor o igual a 200, también nos hace un diagnóstico. A partir de ahora vamos a enfocarnos un poquitito en lo que es la glicemia a las 2 horas postprandial, ¿verdad? Que hay una clasificación que nos habla, para el A hablamos con una glicemia mayor o igual a 180, hasta ahí sería normal a las 2 horas postprandial. Para el ACE hasta 140, menor o igual a 140. Y en la guía de la Federación Internacional de Diabetes sería en la tipo 1 entre 136 a 160 y en la tipo 2 menor a 160. Y a partir de acá es importante contextualizarnos de qué buscamos con el tratamiento, ¿verdad? Es importante saber en qué momento fisiopatológico llevamos para iniciar las medicaciones, ¿verdad? Entonces hablamos de que la glicemia postprandial, como habíamos mencionado anteriormente, es una glicemia mayor o igual a 180 a las horas post-ingesta, contribuye a más del 70% de la hiperglicemia total diaria y es el mejor predictor del control metabólico y del riesgo cardiovascular con relación a la glicemia plasmática de ayuno. En cuanto a la fisiopatología, en el hígado, además de la resistencia a la insulina, existen otros factores que alteran la producción de glucosa hepática. Entre ellos podemos mencionar el aumento de los niveles circulantes de glucagón y la sensibilidad hepática del mismo, el aumento de la circulación de precursores de la gluconeogénesis, tanto como el lactato, la alanina y el glicerol, y el aumento de la oxidación de los ácidos grasos libres. Entonces vamos a hablar ahora de los controles glicémicos prandiales. Dentro de las medicaciones que usamos para estos controles prandiales tenemos las insulinas. Dentro de estas insulinas tenemos la de acción ultra rápida, que son la Lispro, la Aspar y la Ilulicid. Estas insulinas tienen un inicio de acción a los 5 a 15 minutos de la aplicación, 1 hora al tope. Son eficientes en el control postprandial, permiten un mejor pico prandial y son más cómodas para la aplicación porque se pueden aplicar inclusive durante la ingesta, ¿verdad? Y dura hasta 5 horas en su acción. Bueno, las que tenemos acá son la Lispro, que es la Humalog, la Aspar, que es la Novorapid, y la Ilulicina, que es la Pidra. Pero su acción se centra en la disminución de la glicemia y tienen mayor efecto en las glicemias postprandiales, ¿verdad? No actúan directamente sobre el peso, indirectamente sí lo hacen sobre la hemoglobina glicada al mejorar los controles glicémicos postprandiales. Entonces, asumimos de ahí que no tienen ningún efecto tampoco en la disminución del riesgo cardiovascular, ¿verdad? Solo actúa a nivel del control glicémico y eso permite mejorar ese riesgo también. Bueno, después tenemos la insulina rápida o la cristalina, ¿verdad? Que es una insulina humana que no incluye sustancias que retarden su absorción y tras su inyección subcutánea su acción se inicia a los 30 minutos en comparación a las anteriores que era prácticamente a la aplicación o hasta los 15 minutos. Y su pico máximo se produce entre las 2 y 4 horas y dura hasta unas 6 horas de tiempo. La principal ventaja de los análogos es que se pueden administrar justo antes o incluso durante la ingesta, lo que permite una mayor flexibilidad de horarios y ajustar la dosis a la cantidad de hidratos de carbono ingerida, como ocurre en los pacientes con diabetes tipo 1. Y a pesar de que los estudios muestran un mejor control de las glicemias postprandiales y una menor incidencia de hipoglicemia que la insulina regular, no se ha observado una mejora relevante en el control glucémico. Eso era en cuanto a las insulinas prandiales. Ahora vamos a hablar de los antidiabéticos orales que también ejercen una acción sobre el
control de las glicemias prandiales. El más común, que es el de uso más frecuente para nosotros, es la metformina, ¿verdad? Que es una medicación de primera línea en el tratamiento de la diabetes. Es una biguanía que disminuye la gluconeogénesis, aumenta la sensibilidad a la insulina, por ende actúa principalmente en las glicemias de ayunas. Tiene un leve efecto en las glicemias postprandiales porque aumenta la sensibilidad a la insulina en los tejidos periféricos. Y algo que está muy en boga, ¿verdad? Los inhibidores del DPP4, estos aumentan los niveles y potencian la acción de las incretinas endógenas. Entonces aumenta la secreción de insulina y disminuye la secreción de glucagón en forma dependiente de los niveles plasmáticos de glucosa. Según su estructura química, estos DPP4 pueden ser péptidomiméticos y no péptidomiméticos, ¿verdad? Entre los péptidomiméticos tenemos a la vildagliptina y a la saxagliptina. Y entre los no péptidomiméticos están la sitagliptina, la linagliptina y la alogliptina. Todos producen una inhibición competitiva y reversible en sustrato de la DPP4 y tienen alta afinidad por esta enzima. Entonces hay una constante inhibición en lo que favorece el control glicémico tanto en el ayuno como en el postprandial también. Como ya mencionamos, los DPP4 actúan en la glicemia de ayunas y en la glicemia postprandial, ¿verdad? Pero tienen los no péptidomiméticos, como habíamos mencionado antes, que son la sitagliptina, la linagliptina y la alogliptina. Bueno, entonces, continuando con los IFBB4, mencionar los siguientes puntos que siempre usamos al comparar las medicaciones que estamos iniciando en los pacientes, ¿verdad? Que son el riesgo de hipoglicemia, ¿verdad? Que tienen muy bajo riesgo de producir hipoglicemia los IFBB4. En cuanto al peso, no actúan sobre él, no tienen un efecto neutro sobre ellos. Y en la seguridad cardiovascular, junto con los LP1, modula la actividad de varios péptidos vasculares que se asocian en la protección cardiovascular. En cuanto a los GLP1, los análogos de GLP1, el efecto sobre la glicemia en ayunas y la glicemia plasmática postprandial es distinta. Mientras los análogos de GLP1 de acción corta, como exenatide y lixisenatide, tienen ventajas en la reducción de la glicemia plasmática postprandial, los de acción prolongada, como la liraglutide y semaglutide, tienen sobre la glicemia de ayunas. Esto se explica por el retardo en el vaciamiento gástrico que producen los agonistas de acción corta, en contraste con la acción sobre el vaciamiento gástrico de los agonistas prolongados que se pierden en el tiempo. El mayor efecto sobre la glicemia de ayunas de los análogos GLP1 prolongados estaría mediado por una sostenida acción insulinotrópica e inhibitoria del glucagón, por la activación continua de estos fármacos sobre el receptor del GLP1. Al igual que el IDPP4, también se estudian siempre el riesgo de hipoglicemia, ¿verdad? Que se ve en los GLP1 mayormente cuando se asocian a las sulfonilureas. En cuanto al peso, es el que más actúa en el descenso de peso, pero hay diferencia entre ellos, ¿verdad? Otra vez, dentro de los largos y entre los de larga duración está la liraglutide y entre los de corta la exenatide. Y en esta GLP1 están los que tienen una aplicación diaria, los que tienen una aplicación semanal, eso con respecto a los GLP1. Y voy a hacer una breve mención sobre los SGLT2, porque si bien no actúan en las glicemias prandiales, son los que se usan generalmente cuando ya hay una complicación establecida en el momento de iniciar el tratamiento de la diabetes tipo 2 o tipo 2. Entonces, como mencionamos, los SGLT2 no son fármacos de primera línea en el tratamiento de la diabetes mellitus. Se consideran de primera línea en diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular establecida, en diabetes de insuficiencia cardíaca y en diabetes y nefropatía. Disminuye la glicada, pero no muestra efectos significativos sobre la glicemia ayuna y la postprandial. Entonces, a partir de estas medicaciones que también actúan sobre las glicemias prandiales, es importante saber en qué momento de diagnóstico llegamos y cuál es nuestro objetivo de tratamiento. Si solo buscamos un perfil óptimo de la glicemia, si queremos mejorar la glicada, si queremos prevenir complicaciones, entonces para saber qué medicación ir iniciando.
Gracias, doctora Freya. Excelente presentación. Ahora tengo el honor de presentarle a la doctora Carla Musso. Ella es especialista en endocrinología, especialista en diabetología, coordinadora de diabetes, unidad cardiometabólica, Fundación Favaloro. Es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes y nos hablará sobre lipodistrofia. Bienvenida, doctora. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá con ustedes para hablar de un tema diametralmente opuesto a lo que se estaba hablando. Vamos a hablar de lipodistrofias y de la importancia del tratamiento temprano. Sé que ustedes acá en Paraguay tienen varios pacientes ya diagnosticados y bueno, la importancia de la difusión de esta enfermedad para poder seguir diagnosticando pacientes que en muchísimos casos están a la deriva y que llegan a tener todas las complicaciones de la diabetes y de la enfermedad cardiovascular por falta de diagnóstico o por diagnósticos muy tardíos. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Y bueno, para ponernos en tema qué es la lipodistrofia, ¿no? Esta alteración de la grasa en ausencia de alguna enfermedad por deprivación nutricional o de estado catabólico. Y entonces acá tenemos las grandes características y la clasificación más fácil, por decirlo de alguna manera, de estas enfermedades que son muy complejas y las dividimos en cuatro, digamos, en generalizadas, donde el paciente pierde toda la grasa, o en parciales, donde pierde parte de su grasa, y estas pueden ser tanto congénitas como adquiridas, y entonces estas van a tener distintas características, como podemos ver. En este caso, las congénitas, donde el diagnóstico lo hace en realidad el neonatólogo, se encuentra con un niño que tiene estas características que ahora vamos a describir, con un abdomen prominente, un ombligo también, una protrusión umbilical que no es una hernia, tienen una falta de grasa generalizada, un hambre voraz que los caracteriza, y las adquiridas, estas generalizadas adquiridas, estos pacientes que pierden toda la grasa a lo largo de la vida, que comienzan en general en la adolescencia a perder la grasa por distintos sitios, puede ser tanto por la cara como por las piernas. En general empieza con un síndrome de paniculitis y pierden toda la grasa y quedan realmente como si hubieran, exactamente iguales a los Berardinelli. La única diferencia es su historia, que nacieron con grasa y la perdieron a lo largo de la vida. En general también se caracterizan por tener enfermedades autoinmunes, como dermatomiositis, hepatitis autoinmune, lupus. Y la gran diferencia son estas congénitas familiares, que son las más frecuentes, las que son más difíciles de diagnosticar porque se presentan con múltiples características, son muy diferentes entre sí, y entonces acá es donde nos generan muchas dudas y donde en general los diagnósticos son muy tardíos y encontramos a los pacientes ya con todas las complicaciones. En cuanto a la lipodistrofia parcial adquirida, vamos a ver las características que tienen estos pacientes. Estas son más fáciles de diagnosticar porque pierden la grasa en el tronco, en los brazos y en la cara, pero tienen un acúmulo de grasa muy significativo en las piernas, y les voy a mostrar una de las pacientes que tenemos en Buenos Aires. Entonces, la primera alarma que nos tiene que sonar para hacer diagnóstico de esta enfermedad, primero es conocerla, saber que existe, saber qué características tiene, y ver y reconocer que estamos frente a un paciente que es diferente, que algo tiene, y esto de las enfermedades poco frecuentes, ¿no? Donde tenemos que pensarlas y tenemos que sospecharlas.
por el fenotipo o porque la sospechamos porque es un paciente que tiene triglicéridos elevadísimos o que tiene una hemoglobina glicosilada que no la podemos controlar con nada de lo que estamos dando, ni con antidiabéticos orales, con insulina, no responde a nada de lo que estamos haciendo. Y por supuesto hacer un examen exhaustivo, y es por esto que a veces llegamos tan tarde a los diagnósticos, porque se nos presenta, somos endocrinólogos, se nos presenta una paciente con una cara de luna llena y nos quedamos ahí y decimos, bueno, debe tener Cushing o de acromegalia, por el tema de las manos aumentadas de tamaño también, y entonces sin desvestirla, sin hacer mucho interrogatorio, empezamos a pedir un montón de análisis, resonancias, etcétera, que viene todo negativo. La paciente nos faltó desvestirla para darnos cuenta que el único lugar que tenía grasa era en la cara y en el cuello, que era lo que estábamos viendo, y que el resto de su cuerpo no tenía nada de grasa. Entonces ahí es donde decimos, bueno, revisar al paciente ante una sospecha, ¿no? Y por supuesto, implementar el tratamiento adecuado lo más tempranamente posible, porque estas pacientes son muy complejas y realmente se mueren a edades muy tempranas, sin tratamiento. Estas son las distintas características que tienen las lipodistrofias congénitas, ¿sí? Y también las adquiridas. Fíjense que pierden totalmente la grasa de la misma manera cuando uno las ve y tienen 20 años, la diferencia es su historia de vida y las múltiples mutaciones. Esta es una paciente que tenemos en Argentina que usa su cuerpo como físico-culturista porque realmente con poco esfuerzo que está totalmente sin grasa, y es porque tiene lipodistrofia. Y acá en las parciales, esta es la gran diferencia y el gran reto, ¿sí? El desafío cuando vemos estas pacientes con grasa en el cuello, que las tenemos que desvestir para darnos cuenta que no tiene grasa en el cuerpo, o cuando vemos una paciente que tiene mucha grasa a nivel del tronco y entonces nos parece una paciente que es una paciente típica con obesidad abdominal, pero cuando vamos a ver los brazos y las piernas, esa paciente no tiene grasa y entonces lo tenemos que sospechar. Y esta es la paciente con lipodistrofia parcial adquirida que les mencionaba, que son tan típicas que las podemos diagnosticar fácilmente, ¿sí? Son así, ahora les voy a mostrar más fotos. Este es un trabajo interesante porque nos muestra justamente todas las características que tienen estas pacientes, ¿no? La distribución de la grasa. Esta es una paciente con un síndrome de Coverling, ¿sí? Fíjense las piernas, los brazos sin grasa y un abdomen muy prominente, exageradamente prominente. Lo mismo esta paciente que tiene un Danigan con mucha grasa en la cara, si nosotros, y en el cuello, si nosotros, y insulinoresistencia, fíjense la acantosis nigricans que tiene en el cuello, si nos quedamos con la paciente vestida con ropa, nos perdemos toda esta parte que claramente nos daríamos cuenta que algo raro tiene esta paciente. Y en las tipo 3, que son más difíciles, o las tipo 4, que nosotros tenemos algunas diagnosticadas, son un intermedio entre la 1 y la 2 en cuanto al aspecto físico, entonces nos cuesta a veces diagnosticarlas, pero las tenemos que sospechar básicamente por muchas veces por el laboratorio. Y esta es nuestra paciente con lipodistrofia parcial adquirida, tenemos 2 diagnosticadas en Argentina. Fíjense este acúmulo de grasa que tiene en las piernas, que por supuesto le dificulta la marcha y esto le genera discapacidad a la paciente. La verdad es que no hay mucho para hacer en este caso, así que esto es bastante frustrante cuando diagnosticamos y encontramos este tipo de pacientes. Digamos que la medicación que hay no tienen demasiados trastornos metabólicos, es sobre todo un aspecto de distribución de la grasa. Y estas son algunas de las características, se presentan a veces con lipomas, esta característica sin nada de grasa, la venomegalia, ¿sí? Básicamente por la pérdida de grasa, la acantosis, que es muy exagerada, y fíjense, no puedo marcar con esto, cómo se ve acá en los gemelos la falta de grasa total y absoluta. Cuando hacemos un DEXA, podemos ver, para ver grasa total, también podemos ver las características en estos pacientes. Fíjense, pacientes sin nada de grasa,
¿sí? Que son las congénitas, adquiridas o congénitas o adquiridas, las generalizadas. Y acá tenemos algunas de las parciales, donde vamos a ver más grasa a nivel del cuello o a nivel del abdomen. Estas son las clasificaciones. En realidad, por supuesto, hay muchísimas más. Cada día salen nuevas mutaciones. Nosotros tenemos una 2 tipo 4, que son bastante raras y poco frecuentes, pero realmente todos los días se encuentran nuevas mutaciones y se publican. Y esto es un poco lo que pasa, ¿no? Las alteraciones en el tejido adiposo, en la diferenciación del tejido adiposo, donde surgen las distintas mutaciones que van a generar una apoptosis total o parcial del tejido adiposo. Y entonces, cuando hablamos de lo que es la paradoja del tejido adiposo, decimos que en obesidad hay un exceso de tejido adiposo y en lipodistrofia una ausencia, y ambas situaciones llevan a insulinoresistencia, pero en el caso de la lipodistrofia la insulinoresistencia es extrema y no responde a los tratamientos convencionales por este déficit total o parcial de leptina y de adiponectina, que hace que justamente las adipocitoquinas antiinflamatorias estén ausentes. Y en cuanto a la fisiopatología, es esto que esta atrofia o disfunción del tejido adiposo va a llevar a una discapacidad para poder depositar tejido adiposo, ácidos grasos en el tejido adiposo, y estos ácidos grasos van a ir a la circulación y a órganos ectópicos, y entonces se van a depositar en el páncreas, en el corazón, en el riñón, en el músculo esquelético, generando esta insulinoresistencia extrema y estas complicaciones a todo nivel, por supuesto generando diabetes, generando enfermedad cardiovascular, hipogonadismo hipogonadotrópico por la ausencia de leptina a nivel hipotalámico, que es justamente la que genera la pulsatilidad, y entonces las pacientes están en amenorrea primaria o secundaria, y la mayoría tienen poliquistosis ovárica relacionada con el hiperandrogenismo que caracteriza a la enfermedad, y la enfermedad cardiovascular, como habíamos dicho. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Necesitamos test genético, necesitamos dosar leptina. En realidad el diagnóstico es clínico y lo tenemos que sospechar, y a partir de ahí vamos a ver qué más necesitamos para llegar al diagnóstico en ese paciente. Y entonces lo que tenemos que hacer primero es sospecharlo, ¿sí? Una vez que lo sospechamos, vamos a ver qué características tiene. Si ese paciente nació así, vamos a ir descartando y bajando por el algoritmo si ese paciente nació así o perdió la grasa a lo largo de la vida, si hay alguien en la familia que se parezca, y esto es muy frecuente, decir, sí, soy igual a mi mamá y era igual a mi abuela, entonces ya estamos ante un paciente que probablemente tiene una lipodistrofia parcial congénita, y entonces nos resulta ya más fácil empezar a buscar y a ver cómo tenemos que actuar. Lo otro es también, bueno, la historia familiar es muy importante, y por supuesto descartar otras causas de lipodistrofia, como puede ser una infección por HIV, que no tendría nada que ver con esta charla, que es pierden la grasa básicamente por el cóctel de medicación que reciben. Importante hacer diagnóstico diferencial en estos pacientes, aquellos pacientes que han perdido toda la grasa, los Berardinelli, pensar en malnutrición, en pacientes que están con anorexia, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Esto tiene que ver con cómo nació y cómo fue perdiendo la grasa a lo largo de la vida. De esa manera podemos ver un hipertiroidismo, que sea de forma constitucional, que haya nacido así, que no tenga otra enfermedad, pero la insulinoresistencia ahí nos marca mucho el tema de la enfermedad. O también puede ser un síndrome de insulinoresistencia de tipo A, que es por una mutación a nivel del receptor de insulina, que son muy poco frecuentes, están descriptos. Hay un trabajo que yo escribí en el 2004, pero la verdad es que son muy pocos casos en el mundo. Y en cuanto a las lipodistrofias parciales, bueno, acá se nos hace más difícil a veces el diagnóstico diferencial, como les decía, pero
diferenciarlo con los HIV, como les mencionaba, con síndrome metabólico, con obesidad central. Este trabajo es un trabajo muy reciente que se los recomiendo si les interesa el tema. Y ver, bueno, el panel que se hace de genético, que es mucho más amplio, es una alternativa cuando nos generan muchas dudas los pacientes. Lo hacemos sobre todo en los pacientes con lipodistrofias parciales, cuando tenemos dudas para comenzar los tratamientos, o a veces cuando tenemos que dar un tratamiento específico, nos piden tener el genético para aprobar la medicación. En cuanto a dosar leptina, en realidad hay mucha variabilidad intra e interindividual en los kits, entonces la realidad es que a veces lo pedimos porque nos solicitan para pedir la medicación, pero no nos sirve mucho y a veces nos confunde, porque cuando tenemos un paciente con lipodistrofia parcial que tiene grasa, tiene leptina, y entonces eso no nos descarta el diagnóstico para nada, y a veces por eso digo que nos puede llegar a confundir si no estamos muy entrenados en la patología. En cuanto a las complicaciones, se pueden imaginar que un paciente que tiene hiperfagia, que tiene hipertrigliceridemia, porque no tiene dónde depositar los ácidos grasos, que tiene esteatosis hepática, resistencia a la insulina y diabetes, va a tener todas las comorbilidades que tenemos en general cuando tratamos personas con diabetes, pero todo esto es extremo. Se mueren de pancreatitis aguda, tienen 4, 5, 6 pancreatitis. El otro día, hace 2 semanas, atendí a una paciente que tuvo 12 pancreatitis. O sea que son casos que llegó como 12 pancreatitis y nadie sospechó que algo raro le pasaba a esta paciente. Pero bueno, pasa. Tienen, por supuesto, enfermedad cardiovascular, cirrosis. Son pacientes que a veces ya no llegan a la consulta con cirrosis que no la podemos revertir. Enfermedad renal, por supuesto, insuficiencia renal, que no está relacionada con la diabetes. Además de estar relacionada con la diabetes, hay nefropatías que tienen que ver solamente asociadas a la lipodistrofia. Y esto yo se los traigo porque para ver la gravedad de la enfermedad, ¿no? Este es un trabajo que escribieron los amigos brasileros que tienen muchos pacientes porque el síndrome fue descubierto en el norte de Brasil por Berardinelli. Y fíjense por qué se mueren los pacientes. Se mueren por cirrosis, se mueren por pancreatitis, por enfermedad renal y se mueren 30 años antes de lo que deberían, ¿sí? Tienen una corta vida estos pacientes por todas las complicaciones y por no tener acceso a la medicación que requiere para estos casos. Si hablamos de los pacientes estos son los pacientes con Berardinelli, los que nacen ya sin grasa, pero los pacientes que tienen lipodistrofia parcial también tienen un promedio de vida de 45, 50 años, o sea que también se mueren muy jóvenes. ¿Cómo hacemos el abordaje terapéutico? Bueno, el abordaje terapéutico va a depender del tipo de diagnóstico que tengan. Los pacientes que tienen Berardinelli, que tienen tienen ausencia total, las generalizadas, lo que necesitan es un reemplazo de la hormona que les falta, que es la leptina. Y los pacientes que tienen parciales, o sea que algo de leptina todavía tienen en su organismo porque tienen grasa, en realidad tenemos que evaluar uno por uno, caso por caso, cuál va a ser el tratamiento adecuado y ahora vamos a ver qué alternativas tenemos. Por supuesto, a todos les vamos a recomendar la actividad física, el plan de alimentación, pero esto es muy difícil porque, como les decía, al no tener leptina, no tenemos el estímulo de la saciedad a nivel hipotalámico, y entonces son pacientes que tienen mucho hambre, que tienen hambre voraz, que son capaces de... tengo un paciente que casi estrangula a su madre porque no le daba comida, porque ya se había comido todo lo que había, comen sin parar. Y entonces esto hace que, por supuesto, si tienen diabetes no puedan controlar la diabetes, que la hipertrigliceridemia empeora más aún por la gran ingesta que tienen estos pacientes. Y por supuesto necesitan también un tratamiento psicológico porque son pacientes que se ven diferentes, que cualquier tratamiento que hacen no les alcanza para controlar su enfermedad y entonces reciben
están frustrados a lo largo de toda su vida. Estas son las alternativas que tenemos en este momento. Bueno, por supuesto, como les decía, la dieta y el ejercicio. Las celestes son las generalizadas y las rosas son las parciales. Por supuesto, podemos intentar con metformina, con insulina, con inhibidores de SGLT2, que ahora hay un trabajo publicado, uno solo, con muy pocos pacientes. Para la dislipemia, un tratamiento el más agresivo posible, claramente, y los tratamientos específicos que serían la terapia con leptina. También tenemos algunos pacientes tratados con agonistas del receptor de GLP-1, no hay trabajos publicados todavía, pero sí experiencias de la gente del NIH, y nosotros mismos en Argentina también tenemos algunos pacientes tratados con GLP-1. Sobre todo para disminuir el hambre, ¿sí? Para eso nos sirve sobre todo el GLP-1. Y en las parciales es muy parecido, y acá sí, ¿por qué metreleptina o leptina en signos de interrogación? Porque no todo paciente que tiene lipodistrofia parcial necesita o requiere el tratamiento con leptina. Muchas veces responden a los tratamientos convencionales, no así los pacientes con las generalizadas, que no responden a nada. Y entonces la leptina es esta adipocitoquina que se segrega en el tejido adiposo, que se empezó a utilizar en forma experimental en seres humanos en el año 2000, y tuve la oportunidad de participar en este protocolo en el NIH durante 3 años, y ahí, bueno, fue donde en el 2014, a partir de este proyecto, de este protocolo, la FDA aprueba la leptina en el tratamiento para las generalizadas, no así para las parciales. Sí, las parciales están aprobadas el uso de leptina en la Unión Europea, pero no en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver que la leptina actúa tanto a nivel central como a nivel periférico. A nivel central, impactando en el aumento en el gasto de energía y sobre todo en el impacto a nivel del centro de saciedad, y a nivel periférico estimulando la captación de glucosa y aumentando la oxidación de los ácidos grasos. Y fíjense, este es un gráfico de este nuevo artículo, que es muy interesante, que va a tener un impacto positivo a nivel de todos los órganos y sistemas, y entonces por eso los pacientes revierten gran parte de sus complicaciones. Fíjense la experiencia en el NIH, voy más rápido porque se me terminó el tiempo. Esto es en los pacientes con generalizadas, donde 66 pacientes recibieron leptina, y fíjense cómo revirtió tanto la glucemia plasmática en ayunas, la hemoglobina glicosilada y los triglicéridos y el volumen hepático. Lo mismo pasó en los pacientes con parciales, pero lo que determinó este trabajo fue que los pacientes con lipodistrofias parciales se beneficiaban más aquellos que tenían hemoglobinas mayores a 8, triglicéridos mayores a 500 y leptina menor a 4. Y entonces en esos pacientes sí valía la pena hacer este gran gasto que es el tratamiento con leptina, por supuesto. Y acá lo que pasó a nivel hepático en pacientes que se pudieron biopsiar pre y post leptina. Y entonces vemos, por supuesto, todos los parámetros metabólicos en cuanto a enzimas hepáticas, hemoglobina y triglicéridos, una disminución significativa, pero también todos los estadios de la esteatosis mejoraron, y los pacientes evolucionaron positivamente. Fíjense en estas fotos que han recorrido el mundo de esta paciente, cómo disminuyó su tamaño hepático. Ese abdomen prominente era a costo de la hepatomegalia, y fíjense la resonancia y la histología de esta paciente, cómo mejoraron las grasas a nivel hepático. Este es un trabajo donde habla de la mejoría de la proteinuria, ¿sí? Y de la albuminuria en los pacientes tratados con leptina. Y en este otro trabajo vemos que fueron tratados con inhibidores de SGLT2. Este es el único trabajo publicado por Rebecca Brown en el NIH, donde demostró en pacientes con lipodistrofia parcial que es una alternativa. O sea que en las parciales tenemos varias alternativas para poder tratarlas y que no sea solamente con leptina.
En cuanto a la única encuesta de satisfacción que hay hecha con el tratamiento con leptina, fíjense que todos los pacientes, tanto con parciales como con generalizadas, hablan de cómo les cambió la vida la leptina. Dejaron de pensar en comer, dejaron de tener hambre, pudieron hacer sus actividades diarias en forma tranquila y como una persona que no tiene esta enfermedad. Entonces, ¿cuándo sospecharlos? ¿Cuándo sospechar las parciales? Cuando tienen un fenotipo con dislipemia, con 2 o más drogas sin respuesta, una diabetes que no responde a los tratamientos convencionales, pacientes que repiten pancreatitis, que tienen esteatosis severa, pensarlo y por supuesto con las características que les mencionaba. Y como mensaje es saber que esto es una enfermedad rara, pero que seguramente a todos se nos ha pasado algún paciente con esta patología y no lo diagnosticamos, sobre todo con las parciales. Entonces, conocer la patología hace que uno se detenga frente a un paciente que no responde a nada y que no se lo mande al compañero de al lado para ver si puede hacer algo. Tenemos que hacer algo nosotros y no derivarlo y poder actuar. Y esta es APLA, nuestra asociación en Argentina, donde tratamos de darle apoyo a estos pacientes que realmente han perdido como la esperanza de encontrar un tratamiento y de encontrar gente que sepa de su enfermedad. Por eso la gran importancia de la difusión de la enfermedad para poder hacer diagnóstico temprano. Muchas gracias. Buenos días, es un honor para mí presentar ahora al doctor Pablo Aschner, especialista en medicina interna, especialista en endocrinología, profesor asociado de endocrinología en la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, asesor de investigaciones en el Hospital Universitario San Ignacio, director científico de la Asociación Colombiana de Diabetes y maestría en epidemiología clínica, remisión de la diabetes tipo 2, ficción o realidad. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por la introducción y gracias por la invitación. Realmente es un placer estar aquí. No me imaginé que iba a estar en este ambiente de resort, muy agradable. Y el tema que voy a presentar ahora es un tema que ha venido tomando mucha relevancia. De hecho, en este congreso que pasó de la ADA, hubo un simposio del cual hablaré mañana, donde se discutió cómo debería ser el enfoque inicial de un paciente con diabetes tipo 2 al momento del diagnóstico. ¿Qué sería lo primero que se debería hacer? Y una de las alternativas que se discutió fue esta, buscar remisión. O sea, ya esto está dentro de las metas actuales, como vamos a ver a través de esta presentación. Se está usando básicamente el término remisión un poco en analogía a lo que se hace en cáncer, por lo que es realmente una, digamos, remisión clínica, pero no una curación. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, la definición significa tener o implica tener una hemoglobina glicosilada por debajo de 6,5, que es el límite diagnóstico, durante al menos 3 meses. Realmente es un periodo corto. Vamos a ver que hay evidencia de periodos más largos, sin continuación de agentes antidiabéticos, es decir, sin medicamentos, lograr una hemoglobina menor de 6,5 durante 3 meses se consideraría remisión. Si el paciente viene con fármacos, pues esa definición aplica. Si el paciente ha sido intervenido, una cirugía bariátrica, entonces por lo menos que hayan pasado 3 meses de la cirugía y 3 meses sin medicamento. Y si el paciente ha venido buscando la remisión a través de cambios de estilo de vida, debe llevar al menos 6 meses con esos cambios de estilo de vida y los 3 meses reglamentarios sin medicación.
En esos casos se habla, repito, de remisión de la diabetes. Con relación a fármacos, ha habido intentos con fármacos orales y con insulina. Esto viene de mucho tiempo atrás, la idea de que si a un paciente con diabetes tipo 2 se le hace una inducción, llamémoslo así, una insulinoterapia intensiva inicial corta, se puede lograr una remisión. Y estos son estudios que han ido hasta los 24 meses, por lo menos uno llegó a los 24 meses con terapia, con insulinoterapia intensiva por muy corto tiempo, 2 semanas, y luego quedan sin medicamento y con hemoglobinas por debajo de 6,5. Ahí ven ustedes que inclusive a las 24 meses puede lograrse remisión en 42% de las personas. O sea que, digamos, lo que hay detrás de esto es la idea de que quizás el poner la célula beta en reposo, el darle una ayuda inicial, puede posteriormente mantener una producción suficiente de insulina. Eso lo vamos a discutir más adelante. La cirugía bariátrica es la que ha logrado mayor porcentaje de remisión. Ahí ven ustedes con la Y de Roux a la izquierda, remisión completa o parcial. Completa para los cirujanos es menos del 6% de hemoglobina glicosilada, no 6,5. Eso se llamaría parcial. Pero parcial o completa hasta en un 47% de las personas sometidas a cirugía bariátrica. Este es un metaanálisis, porque algunos estudios de un solo centro han mostrado hasta un 80% de remisión. Y aquí se está comparando otras modalidades de cirugía contra la Y de Roux, que es el bypass gástrico, que es quizás la más agresiva, aunque hay otra que es la biliopancreática, que puede ser todavía más agresiva. Y lo que vemos es que con relación a la manga es más o menos el mismo resultado. No hay diferencias en cuanto a porcentaje de remisión. Sí las hay con relación al bypass gástrico mínimamente invasivo, que lo llaman, o con una anastomosis, y el biliopancreático, pero que son cirugías ya más complejas, donde sí hay una 3 veces mayor probabilidad de remisión. Pero con la manga, que es la que más se usa, más o menos el mismo porcentaje de remisión de la diabetes. Ese porcentaje de remisión es muy rápido, se ve al comienzo, y aquí vemos en un ensayo clínico de 4 centros con un buen número de sujetos, como los que se someten a cirugía bariátrica llegan hasta un 50% de remisión muy rápido, comparado con cambios de estilo de vida, que es la línea amarilla, o con medicamentos, que es muy baja, un ligero aumento a los 7 años, miren ahí 6%, pero 3 veces superior en cirugía bariátrica, a pesar de que ha habido reganancia. Ahí ven ustedes cómo la remisión va decayendo en la medida en que los sujetos sometidos a cirugía bariátrica van reganando peso, que desafortunadamente es uno de los problemas de difícil manejo en cirugía bariátrica. Entonces, repito, a pesar de eso, la reducción de peso, que es lo que se correlaciona con la remisión, es el doble a los 7 años con cirugía bariátrica. Y a los 12 años, en este seguimiento, todavía el 13% de las personas sometidas a cirugía bariátrica mantienen la remisión, comparado con ninguna que ha sido sometida a cambio de estilo de vida. O sea que la remisión es temporal, desafortunadamente, en la mayoría de los casos. Este es tal vez el estudio más importante que se ha hecho en cambios de estilo de vida. Es el que realmente despertó el interés por intentar esto sin necesidad de cirugía bariátrica.
Este es un estudio que se hizo en el norte de Inglaterra y en Escocia, donde a los pacientes les ofrecieron voluntariamente, si querían entrar a un programa de dieta de muy bajas calorías, estamos hablando de máximo 800, 850 calorías, dieta líquida durante por lo menos 3 a 5 meses, y luego reacostumbramiento a la alimentación sólida, dejando una dieta de bajas calorías, no de muy bajas, para mantenimiento. Lo que vemos ahí es el cambio en el peso durante los 2 primeros años. El grupo control pues bajó algo, 2 kilos o algo, y el grupo intervenido de esta manera bajó alrededor de casi 8 kilos en ese tiempo. Bajó más, pero como dijimos antes, se tiende a recuperar el peso. Desafortunadamente la reganancia luego en términos generales fue del orden de 7,6 kilos en promedio. Y ven ustedes acá el porcentaje de remisión, usando la definición de menos de 6,5 sin medicamentos. A la izquierda del grupo control prácticamente ninguno, hubo algunos, hasta un 4% en el primer año. En cambio, en el grupo intervenido con la dieta de muy bajas calorías y con esa pérdida de peso promedio que ven a la izquierda, se logró una remisión al primer año de casi la mitad de los pacientes, y todavía al segundo año se mantenía en un 35-36% de los pacientes. Pero tal vez lo más interesante es que entre más peso perdieron, mayor fue el porcentaje de remisión. Y fíjense que a la derecha, los que perdieron más de 15 kilos lograron remisión en un 86% al primer año y se mantenía todavía en un 70% al segundo año. Este sería el principal herramienta de motivación para los pacientes. Si logran someterse a un programa de estos, pueden lograr esa pérdida, sobre todo obviamente si son muy obesos, pueden lograr esa pérdida de peso de más de 15 kilos y con eso pueden lograr remisión con una muy alta probabilidad. Los que bajaron menos de 5 kilos, allá a la izquierda, pues son más o menos lo mismo que el grupo control, o sea, no se ve la diferencia. Esto ha sido demostrado inclusive en pacientes que no son obesos, porque la idea, lo que quería este grupo de investigación era ver si esto tenía que ver con básicamente perder kilos en términos absolutos, o tenía que ver con el porcentaje de grasa que cada persona tenía. Entonces lo hicieron con personas que no estaban obesas, o sea que tenían menos de 27 de índice de masa corporal, y obtuvieron el mismo resultado, o sea, hubo también remisión, hubo pérdida de peso, aunque obviamente no tan marcada como en el grupo del estudio DIRECT, hubo pérdida de la grasa visceral y hubo una remisión al año del 70%. O sea que lo que concluyen los autores es que no es cuestión de escoger a los más obesos para que pierdan 15 kilos, sino que todos se benefician. En todos hay un cierto cupo de grasa, hay una cantidad de grasa en exceso que hay que eliminar, y si eso se logra, se puede entrar en remisión independiente de cuál es el peso inicial. Entonces, la hipótesis es que cada uno tiene su límite de grasa personal, o sea, su cupo personal de grasa, que cuando sobrepasa lleva a diabetes. Este es un estudio hecho en otro contexto, en pacientes del Oriente cercano, pero con los mismos resultados, como ven ustedes ahí. Ahí ven el cambio, fue la misma dieta, y ven ustedes el cambio en el peso a la izquierda, y a la derecha ven ustedes la proporción de participantes que lograron
remisión nuevamente de acuerdo con el peso perdido. Perdón, ahí lo que estamos viendo son los cambios de peso. Obviamente, la proporción de pacientes que lograron más de 15 kilos, pues no fue la mayoría, fue del orden del 21%, 1 de cada 5. Aquí sí vemos entonces el porcentaje de remisión y es del orden del 61%, o sea que es válido para otras poblaciones también. Y el 33%, 1 de cada 3, de hecho regresó a normoglucemia, o sea, no solamente hemoglobina menor de 6,5, sino normoglucemia. Este es otro estudio también hecho en surasiáticos, nuevamente con la misma dieta, una dieta igual de restrictiva, y lo que vemos acá es la pérdida de peso que se logró en los pacientes, y aquí vemos pérdida de grasa hepática como un reflejo de la pérdida de grasa visceral, y también lograron remisión. Estos autores hicieron una metaregresión donde podemos ver cómo en la medida en que se pierda más peso hay mayor remisión. A la izquierda ven ustedes, a la derecha ven ustedes el máximo peso perdido y cómo en estos casos es donde más remisión se alcanza. Entonces, repito, este es un objetivo inicial que vale la pena intentar, aunque no todos los pacientes se prestan para eso. De hecho, la pérdida de peso no solo los lleva a remisión, digamos que en términos generales les mejora el control metabólico, indudablemente. Esta es una metaregresión que hice de diferentes estudios para un consenso que hicimos con ALAD, donde se ve claramente que a mayor pérdida de peso, mayor reducción de la hemoglobina glicosilada. Eso es indudable, y ahora pudiéramos hacer la misma gráfica con relación a mayor remisión de la diabetes. El grupo del estudio DIRECT fue un poco más allá y evaluó qué era lo que estaba pasando desde el punto de vista fisiopatológico, mecanismos de acción. Ellos hicieron pruebas de estímulo de insulina que reflejan o que indican la capacidad de producción de insulina, y demostraron cómo los respondedores, porque vimos que no todos respondieron, los respondedores mejoraron la producción de insulina, y lo ven ahí arriba a la derecha, la línea punteada es lo normal, y ven cómo los respondedores casi lograron llegar a una producción máxima normal de insulina, o sea, recuperaron la función pancreática. Este grupo, el Dr. Taylor, que es uno de los que participa en el grupo, es realmente el jefe de imágenes en Newcastle, y diseñó una técnica para poder evaluar el páncreas tanto en su morfología como en su contenido de grasa. Y lo que vemos ahí es cómo los pacientes que ingresan al estudio en general tienen una pérdida de la arquitectura del páncreas y un aumento muy significativo de la grasa pancreática. O sea, ya no estamos hablando solo de grasa hepática, sino que también hay un aumento de grasa pancreática. Y cómo a lo largo del tratamiento se va recuperando la morfología pancreática y se va perdiendo la grasa, va disminuyendo en forma significativa, especialmente, como era de esperar, en los respondedores. Entonces, la hipótesis que ellos plantean es esta: cuando las personas con diabetes recién diagnosticadas pierden peso en forma efectiva, y ya vimos que a mayor pérdida de peso, mayor respuesta, va a haber unos respondedores y otros que no. Ambos grupos, todos mejor dicho, pierden grasa hepática. Perder peso, se pierde grasa hepática. Todos pierden grasa pancreática. A la par con la pérdida de grasa hepática, se pierde grasa pancreática.
Los respondedores se diferencian de los no respondedores en que esto lleva a una recuperación de la producción de insulina. O sea que estamos viendo acá un cambio en la historia natural de la enfermedad. O sea que esta estrategia puede cambiar la historia natural de la enfermedad. Ahora, a los 5 años siguieron estos pacientes del estudio DIRECT. Cada vez que reganaban peso, les ofrecían nuevamente una tanda de dieta de muy bajas calorías, como la inicial, y así los trataron de mantener con la pérdida de peso. Y esto es lo que vemos con relación al cambio en el peso. Irremediablemente se regana peso. Es decir, los pacientes fueron volviendo a subir el peso, pero todavía a los 5 años seguía habiendo una diferencia de 6-7 kilos con relación al comienzo. Esto compara los que entraron en el grupo de extensión y los que entraron en el grupo de intervención inicial. Me la voy a saltar por ahora para mostrar esta, que es el porcentaje de remisión. Como era de esperar, por la reganancia de peso, el porcentaje que siguen en remisión va disminuyendo. Y aquí ven cómo de una cantidad, estamos hablando de 60% en los sujetos que llegaron a los 5 años, en ese subgrupo, vemos como a los 5 años solo el 13% siguen en remisión. O sea que por ahora es un tema que hay que evaluar cómo hacer para que dure más. En los que estaban en el segundo año todavía en remisión, el 26% seguían en remisión al año 5. O sea, ese subgrupo que había logrado remisión a los 2 años, mantenerla a los 2 años, todavía 1 de cada 4 seguía en remisión. Y 1 de cada 5 de aquellos que mantuvieron una pérdida mayor de 10 kilos seguían en remisión. O sea, todo tiene que ver con la pérdida de peso y el mantenimiento de esa pérdida de peso. Esto ha dado pie a que en el sistema de salud de Inglaterra, del Reino Unido, se haya implantado un programa de remisión de diabetes. Es voluntario. El objetivo es que los pacientes pierdan entre 10 y 15 kilos. Es para personas que llevan menos de 6 años de diabetes y no estén con insulina. Y hasta ahora, esto lo presentó ahora en la ADA el doctor Taylor, llevan 1.700 y algo pacientes y la pérdida de peso que han logrado en promedio es de 10 kilos, que no está mal. Todavía pues no se tienen los resultados, la publicación está pendiente, pero es una muestra de que esto se puede traducir en un programa de salud. Y en la publicación de los 5 años, el doctor Taylor y su grupo hacen una anotación, y es que ante la evidencia indiscutible de que el peso se tiende a reganar, el cuerpo tiene una serie de mecanismos para no dejarse desnutrir hasta morir. Entonces siempre hay una tendencia a reganar peso. Probablemente vamos a tener que recurrir a medicamentos. No basta con insistir en la dieta de muy bajas calorías, porque por más que se insista, se tiende a reganar. Luego probablemente va a tocar utilizar medicamentos en tandas, digámoslo así, para ayudar a mantener el peso perdido. Y tenemos medicamentos muy efectivos, de esto voy a hablar mañana también, luego lo voy a brincar, pero los nuevos agonistas de GLP-1 dobles, sencillos, dobles y triples, han logrado un resultado extraordinario en pérdida de peso, al punto de que ya tenemos algunos que se acercan, si no igualan, lo que se logra con cirugía bariátrica. Así que tenemos herramientas, y tenemos que pensar que el obeso que ha perdido peso tiene que luchar para mantener su peso contra la genética, contra los estímulos del sistema nervioso central, sobre todo hipotalámicos, que le están induciendo
a comer. Ya vimos las consecuencias extremas que mostraste tú en la charla anterior, y obviamente a la oferta de comida que está rodeándolo por todos lados. Luego, no basta con ayudarle con un equipo de animación, que es el que generalmente le ofrecemos al paciente, es necesario ayudarle también con intervención farmacológica, que obviamente ya no sería remisión en el término estricto, porque estos medicamentos son también antidiabéticos, pero aquí se están utilizando es más que todo para tratar de ayudarle a mantener el peso perdido. Bien, creo que es suficiente por ahora. Gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Aschner. Excelente ponencia. Ahora abrimos la sesión de preguntas a los expositores. Doctora Carla, ¿usted dispone de leptina en Argentina? ¿El Estado da, compran los pacientes? ¿Es subcutáneo? ¿Cómo es la dosis? Y si nos puede hablar, por favor. Bueno, les cuento. Con respecto a la leptina, la Argentina no está aprobada en Argentina, o sea que la usamos por uso compasivo. Tenemos que pelear mucho para lograr cada tratamiento para cada paciente, nos lleva mucho tiempo, así que, y el costo es muy alto, entonces muchas veces las obras sociales o prepagos o seguro que tenga el paciente rechaza el pedido y entonces pasa al Estado, y eso es otra vez empezar de cero. Y nos lleva tiempo, pero hemos logrado, tenemos casi 12 pacientes en tratamiento. El problema que tenemos también es que entre una aprobación y otra hay periodos en que los pacientes no reciben, se quedan sin medicación, y entonces ahí hay un riesgo muy alto de volver a tener una pancreatitis y volver al estado inicial. Así que bueno, peleamos bastante para que haya continuidad en los tratamientos, pero bueno, es una realidad. Y el costo en realidad nunca lo sabemos, el laboratorio nunca lo dice, se estima que es alrededor de $300.000 anuales en Argentina. Por eso es algo muy difícil. Pero bueno, los pacientes se mueren, ya se nos han muerto varios pacientes que están en lista de espera para el tratamiento, así que es pelearlo. Ahora ya en Brasil hay muchos más pacientes tratados, en Colombia, o sea, cada vez hay más pacientes tratados en el mundo, pero bueno, el costo es ese. Es totalmente diferente al costo que tiene en Estados Unidos, ¿no? Nada que ver, o sea, los costos. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más acá, doctor? Sí, buenos días. Al doctor Aschner, estuvimos viendo el tema de la regresión, del control, de la curación de los cirujanos. La pregunta es realmente posible en la vida real hacer 600 calorías, 800 calorías por 3 meses? Esa es siempre la pregunta que yo personalmente me hago. ¿Realmente es posible hacer 6 meses, 8 meses y a ver qué pasa después? Si bien los estudios de los ingleses dicen que funciona a largo plazo, yo no estoy tan seguro en la vida real qué es lo que pasa. Y la pregunta es, sabemos todo que baja, ¿verdad? Que revierte, pues empieza a subir como usted mostró otra vez. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento nosotros ya pensamos en darle la medicación? ¿Esperar que vaya subiendo o ya podríamos darle de inicio o en qué momento? Con relación a si es posible, pues yo no lo he intentado, pero aparentemente sí. De hecho, no solo en un ambiente experimental, repito, el doctor Taylor ha sido siempre muy enfático en decir que estas personas fueron totalmente voluntarias, se les ofreció la opción y las que aceptaron entraron en la aleatorización del estudio directo. Y uno sí encuentra pacientes en la práctica que no están muy reacios a tomar antidiabéticos, y si uno les logra explicar
cosa que es cierta, que su diabetes depende básicamente de haber ganado peso, del exceso de grasa que da lugar a una resistencia. Yo les digo, es como andar con el carro con el freno de mano puesto. Puede tener muy buen motor, pero no anda. Y lo peor, a la larga, el motor se daña. Entonces, si logran entender ese concepto, a veces se prestan a pérdidas importantes de peso. El tema es que perder 15 kilos sin una dieta de este orden es muy difícil. Y la prueba es esto que les mostré, que mostró el doctor Taylor del estudio, o mejor dicho, no el estudio, del programa de salud en el Reino Unido, que ha logrado ya 1.700 personas. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ellos tienen una dieta estándar desarrollada en su centro de investigación. Nosotros tratamos de imitarla, no logramos imitarla, y lo más sencillo que encontramos es la glucerna. Y no tengo ningún patrocinio de Abbott, ni tengo nada que ver con ellos, pero la glucerna tiene los componentes nutricionales bastante aceptables. Tal vez tiene un poco más grasa y menos carbohidrato, grasa, como dice la gente, de la buena, pero con 3 glucernas al día en vez de 3 comidas, y con algo de carbohidrato de bajo contenido calórico sólido entre comidas, una persona podría mantenerse por 3 hasta 5 meses. Lo puede lograr. La cuestión es la adherencia, pero poder se puede. La otra pregunta que decía es ¿cuándo empezar los fármacos? En el estudio no han hecho eso, es una sugerencia. Pero cualquier intervención debe hacerse tan pronto el sujeto empiece a reganar 2 kilos. Si sube 2 kilos ya toca hacerle algo, volver a la dieta líquida o ponerle un GLP-1, simple, doble o triple, cuando gane, no dejarlo pasar de 2 kilos. Gracias, doctor. Otra pregunta. Bueno, creo que ya no hay pregunta. Muchísimas gracias por participar en el simposio Update de Diabetes y muchas gracias a los expositores. Excelente presentación.